Seguimos, no se escapen. Estábamos en 83, habíamos terminado en esto, la propiedad 2 la habíamos enunciado, ¿está? Bueno, ahora seguimos con 84, no me voy a olvidar de poner el número hoy. 84, seguimos con esto, espero que no me manche esto. Ahí está, 84. En 83 habíamos terminado de ver, bueno, no todo habíamos terminado de ver del todo, si no hemos llegado hasta la condición necesaria de la propiedad que de alguna manera termina siendo el teorema, el famoso método de multiplicadores de Lagrange para encontrar máximos y mínimos condicionados de una cierta función z igual a fxy con un cierto dominio, claro, bueno, y una condición gx igual a 0, como lo hemos hecho en muchos ejercicios ya. Pero ahora vamos a empezar a hacer ejercicios aplicando este método de multiplicadores de Lagrange. A consecuencia de la propiedad 1, que habíamos enunciado en creo que en el video 82, surge esta propiedad, este teorema, que termina siendo el famoso método de los multiplicadores de Lagrange para encontrar el extremo condicionado. Z, fxy, una función bajo esta condición, gx igual a 0, que también es una función, tiene un cierto dominio en R cuadrado. Se pide que f y g sean de clase 2, o sea, de clase 2 significa que sus derivadas segundas, inclusive las cruzadas como lo vimos en el teorema de Schwarz, sean continuas, o sea, existan y sean continuas en el punto x sub 0, que es un punto que pertenece al dominio de f y al dominio de g simultáneamente. Claro, lo puse así entre paréntesis. Y en realidad, yo en un momento dije, cuando estuvimos viendo el teorema en el video pasado, de que f y g tienen que ser de clase 2, porque cuando hablemos de la condición suficiente, que todavía no vimos, en la condición suficiente nos va a garantizar si tenemos la existencia de un extremo máximo o un extremo mínimo condicionado. Esa condición conlleva al determinante de una matriz que tiene en sus componentes las derivadas segundas de f y de g. Entonces uno pide la condición fuerte de que f y g sean de clase 2, que existan sus derivadas segundas parciales y sean continuas en el punto x sub 0 y sub 0, donde va a estar el extremo condicionado, el máximo o el mínimo condicionado. Entonces, asegurando esto, yo garantizo la existencia de las derivadas segundas. Porque hay un teorema que dice que sí, bueno, si f y g, bueno, si una función es de clase 2 en un cierto punto, x sub 0 y sub 0, sin pérdida de generalidad, entonces sus derivadas segundas existen. Inclusive las cruzadas, claro. Entonces, esta condición fuerte que sea de clase 2 me ayuda a que, bueno, me asegure la existencia de esas derivadas segundas que vamos a utilizar en la condición suficiente, que va a contener un determinante, que va a ser el determinante de una matriz que vamos a llamar no matriz hessiana como en extremos libres, sino vamos a llamarla matriz lagrangiana, en honor a Lagrange, que contiene las derivadas segundas de f y de g. Entonces, al ser de clase 2, estas dos funciones en este punto, que va a estar el extremo condicionado, el máximo mínimo condicionado, aseguro la existencia de esas derivadas segundas que van a ser componentes de esa matriz lagrangiana. Bueno, el determinante de esa matriz lagrangiana me va a dar las condiciones suficientes para asegurar la existencia de un máximo o un mínimo. Bueno, si esa me adelanto, ¿no? Si ese determinante, esa matriz lagrangiana, evaluado en el punto de x sub 0 y sub 0, ¿no? Y también en el lambda, que es el multiplicador de Lagrange, que también viene a colación en el cálculo del método, si ese determinante es menor que 0 hay un mínimo, y si es mayor que 0 es un máximo. Y si es igual a 0, estamos en problemas. El criterio no va a decidir, no me va a decir nada. Me adelanto porque ya lo vamos a ver. Pero bueno, no importa. Entonces,
Siguiendo leyendo esto, bueno, f y g clase 2, ya dijimos de qué se trata. Entonces, para que existan extremos condicionados de f en este punto va a estar el extremo condicionado, bajo la condición que gx y es igual a 0, esta es la condición que impone el problema, se debe cumplir lo siguiente. La condición necesaria para que exista. Necesaria porque la necesito, etimológicamente hablando, ¿no? Bueno, esto que viene de arrastre de la propiedad 1, que el gradiente de f es igual a lambda veces el gradiente de g, evaluado en este punto x sub 0 y sub 0. Obvio que tiene que existir ese lambda, como lo hemos enunciado en la propiedad 1, claro. Lambda es un número real. Y a este lambda, que es un factor multiplicativo que venía del hecho de que estos dos vectores eran paralelos. Vean los videos anteriores porque el concepto es un concepto geométrico, es el lambda multiplicado de Lagrange, viene al hecho de que el gradiente f y gradiente g, que son dos vectores, son paralelos y perpendiculares al vector tangente en el punto x sub 0 y sub 0, donde está el extremo condicionado. Con esta condición, que gx y vale 0, bueno, en el punto x sub 0 y sub 0, acuérdense que el gradiente de f son estas dos componentes, la derivada parcial de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de y. Bueno, lo mismo con g, ¿no? La derivada parcial de g respecto de x, la de g respecto de y. Bueno. Yo después acá distribuí el lambda. No se ve, o sea, acuérdense que un número se puede distribuir dentro de las componentes en forma multiplicativa, dentro de las componentes de un vector. Lambda por esta derivada parcial, lambda por esta otra derivada parcial. Bueno, y me quedaron dos vectores iguales. Bueno, dos vectores van a ser iguales cuando sus componentes respectivamente sean iguales. O sea, la primera componente igual a esta primera componente, y esta segunda componente tiene que ser igual a esta segunda componente. Para que sean iguales, componentes respectivamente tienen que ser iguales, si no, no van a ser iguales. Entonces, esta componente es igual a esta, y esta segunda es igual a esta segunda. Bueno, me quedó este sistemita, bueno, este sistema de ecuaciones, bueno, por decirlo así. Esto igual a esto, esto igual a esto. Pasé los segundos términos al primer miembro. Movimos al final del video 83. Me quedó este sistema de ecuaciones igualados a 0. Es un sistema homogéneo, ¿no? Porque cuando uno iguala a 0 un sistema, se dice que es homogéneo. Lo hemos visto en un sistema de ecuaciones lineales. Cuando tenemos un sistema de ecuaciones lineales, esto no necesariamente es un sistema de ecuaciones lineales, lo adelanto. Podría serlo, pero no necesariamente, porque depende de quién es f y g, ¿no? Y cómo son sus derivadas. En un sistema de ecuaciones lineales, bueno, cuando lo igualamos a 0 tenemos un sistema homogéneo. Bueno, esto no necesariamente es un sistema de ecuaciones lineales, pero es un sistema igualado a 0, entonces como lo igualo a 0 es un sistema homogéneo. Me quedó este sistema. Tengo esta ecuación, y después vine acá. Lo que hice simplemente es sacar la derivada parcial. Sí, tengo la derivada de f respecto de x menos lambda veces la derivada de g respecto de x. Entonces lo que hice es aplicar lo que vimos en análisis 1, el álgebra de la derivada. Sabemos que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Y la suma de la derivada es la derivada de la suma. Entonces apliqué esa propiedad al revés. La suma de las derivadas es la derivada de la suma. Voy para atrás. Entonces, la suma, bueno, la resta incluye a la suma, la adición, para decirlo en general. La suma, bueno, en este caso la resta de derivadas es la derivada de la resta. Entonces saqué, lo puse así, por notación de Leibniz, la derivada de la resta de estas dos funciones. De f menos lambda por g. Lambda es un número real, es una constante, así que no depende de x. Entonces lo puse así, la derivada de respecto de x de f menos lambda por g. Álgebra de derivadas, de análisis 1. Si yo quiero volver atrás, bueno, hago la derivada de f menos la derivada de lambda por g. Como lambda es un número real, cualquiera constante sale afuera de la derivada, me queda lambda por la derivada de g respecto de x,
que no es otra cosa que esta expresión. Entonces saqué bien, entre comillas, factor común la derivada respecto a x. Lo mismo hago con respecto a la derivada respecto a y, me queda la derivada respecto a y de f menos lambda por g igual a 0. Y lo que hice es renombrar a f menos lambda por g. Le hemos dado un título, un nombre, y lo llamamos L. Esta L es f menos lambda por g, que es la que aparece habitualmente en los libros como función lagrangiana, L de Lagrange, y es la que vamos a usar para nuestro método para poder hallar los extremos condicionados de f restringida o condicionada a g, donde la condición es esta, ¿no? G de x igual a 0, y la función es esta, z de f. Bueno, a todo esto yo aclaré al final del video 83, y leen un párrafo abajo del video 83, que me olvidé una condición de arrastre que venía de la propiedad 1, de pedir que el gradiente de g evaluado en x sub 0 y sub 0 tiene que ser distinto a 0. Es una condición que habíamos impuesto en la hipótesis de la propiedad 1, y bueno, yo me la olvidé de poner ahí y la voy a poner. Entonces, todo este párrafo lo voy a volver a copiar con esa insignia que el gradiente de g evaluado en x sub 0 y sub 0 debe ser distinto a 0. Eso por la condición de la hipótesis que habíamos impuesto en la propiedad 1, que acá se sigue arrastrando, claro. Voy a ponerlo a eso para que quede mejor. Sí. Bueno. A ver si lo puedo poner teniendo lugar, ¿no? Vamos a poner agregando eso, bueno, ponemos así. Existe, bueno, lambda, que es el lambda perteneciente a reales, el famoso multiplicador de Lagrange. Tal que, bueno, el gradiente de g, de gradiente de f, es lambda veces el gradiente de g. Algunos le ponen la rayita arriba del gradiente, ¿no? Del operador gradiente. Y otros no le ponen según el libro, qué sé yo, no importa. Acuérdense que el gradiente de f es esto, y el gradiente de g es esto otro. Ya lo hablamos de eso. Y a su vez, gxy es igual a 0, la condición, en el punto x sub 0 y sub 0. Y además, coma, lo que me había olvidado, el gradiente de g, le pongo la rayita arriba porque yo estoy acostumbrado, pero acá no le puse rayita, no le pongo rayita. El gradiente de g evaluado en x sub 0 y sub 0 debe ser diferente al vector nulo, 0, 0. Cuando digo 0 es el vector nulo, el vector 0, 0. Supone que son vectores acá de dos componentes, ¿no? Me olvidé eso de ponerlo, aclaré al final del video 83, en el párrafo debajo del video. Bueno, ahora lo agrego. Y acá lo pusimos un poquito mejor. Bueno, se sobreentiende que existe lambda, que es el multiplicador de Lagrange para que esto suceda. Y ahí quedó, hasta ahí, la condición necesaria. Termina siendo que existe lambda por antecedente real, es tal que el gradiente de f es igual a lambda veces el gradiente de g, con gx igual a 0 en el punto x sub 0 y sub 0, donde está el extremo condicionado, con la condición que el gradiente de g en ese punto sea distinto al vector nulo, distinto al vector 0, 0. Y esto de acá, que es el resumen de todo este cálculo, ¿no? O sea, y esto de acá, que la derivada parcial de esta función f menos lambda g, que no es otra cosa que la función de Lagrange L respecto de x vale 0, y la derivada parcial de esto que es L respecto de y también vale 0. Acordémonos siempre de la condición que esto también se debe cumplir en ese punto. Bueno, esto es la condición necesaria. Y antes de pasar a la condición suficiente, una cuestión de notación nada más. Ahora sí voy a tener que borrar, quedará para la foto, ustedes retrocedan el video, copien todo, pero bueno, ya lo hemos explicado en el video anterior. No puedo seguir, tendría que tener un pizarrón infinito, pero bueno, ya está, tengo que borrar algo.
Me voy a cuidar con la condición necesaria. Voy a borrar, quizás sí. Lo que voy a hacer es esto, quizás no vaya a borrar todo ahora, sino voy a borrar esta parte de cálculo que me lleva a esta conclusión donde aparece la función de Lagrange, para tener espacio y poder seguir procesando lo que quiero hacer. En síntesis, esta condición necesaria lo vamos a resumir de esta forma. Acuérdense una cosa que yo estoy borrando acá, hago mención, que lo hice en el otro video, ahora lo vuelvo a copiar así. Para poder hacer las derivadas estas, ¿no? De f respecto de x, parcial de f respecto de x, parcial de g respecto de y, parcial de f respecto de y parcial, la derivada parcial de g respecto de y también, las funciones f y g son de clase 1, pero yo ya estoy seguro que son de clase 1. ¿Por qué son de clase 1? Porque como f y g son de clase 2, entonces hay un teorema que me dice que si son de clase 2 también son de clase 1, en ese punto, en x sub 0 y sub 0. Un teorema muy importante que vengo siempre arrastrando en los otros videos, que digo que si yo tengo una función f, bueno, z igual a fxy, que es de clase 2 en un punto x sub 0 y sub 0, entonces, consecuencia, también es de clase 1 en ese mismo punto. Se puede probar, es un teorema. O sea que, imponiendo esta condición, que f y g sean de clase 2, en el punto x sub 0 y sub 0, también van a ser de clase 1 en ese mismo punto, y estoy seguro, listo, con ese teorema ya aseguro que son de clase 1, y si son de clase 1 voy a poder procesar las derivadas parciales de respecto de x y respecto de y de cada una de las funciones, evaluándolas en ese punto x sub 0 y sub 0 sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque si ya son de clase 1, implica, también por otro teorema, que sus derivadas parciales existen en ese punto. Y por lo tanto puedo procesar esas derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Lo dije en el video anterior, lo vuelvo a recalcar, ahora sí lo borro, y vamos a resumir estas condiciones, que son parte de la condición necesaria porque la necesito para poder encontrarme con los extremos condicionados de la función f respecto de la condición gx igual a 0. Gx igual a 0. Bueno, lo recalco porque son cosas muy importantes, no anoto todo, por eso retrocedan el video, copien todo lo que digo. Si bien todos esos teoremas que yo estoy utilizando se pueden demostrar, me encanta demostrar y lo voy a hacer en otro video para la gente de exacta, ingeniería o para quien quiera hacerlo, pero ahora por cuestiones, obviamente, de apuro, y apuro en qué sentido, no solamente por el examen, sino por cuestiones de práctica, porque quiero utilizar el método de multiplicadores de Lagrange para poder calcular extremos condicionados, claro. O en el peor de los casos, bueno, podrían llegar a ser no extremos condicionados, podrían llegar a ser puntos de ensilladura o no. Depende del caso. En el caso que ya el criterio este no me sirva, porque ya vamos a ver cuando no me sirve, tendré que usar otro criterio o definiciones, lamentablemente. Bueno, vamos a resumir esto que está acá. Vamos a ponerlo así. Estos f menos lambda g es la función de Lagrange L. F menos lambda g. Bueno, entonces vamos a ponerlo así. La derivada de esa L, que es f menos lambda g, o sea, en principio, bueno, respecto de x vale 0. Obviamente, en el punto de x sub 0 y sub 0, esta derivada parcial respecto de y de esta misma función L, bien vale 0. Y hay otra cosa más, que no me debo olvidar la condición que gxy vale 0. Yo puedo ponerlo así. Esto es en el punto, o sea, todo esto evaluado en el punto x sub 0 y sub 0. En x sub 0 y sub 0. Todo esto evaluado en ese punto.
Bueno, también se puede poner así por cuestiones de notación, ¿no? Esto está bien puesto así, pero podría ponerlo así, más elegante. Bueno, es una forma de poner. No sé si más elegante, pero creo que resulta más cómodo. O sea, esta derivada, evaluada en este punto tiene que dar 0. Esta derivada parcial de L, evaluada en el mismo punto, también debe dar 0. El punto x sub 0 y sub 0, donde está, ¿no?, el máximo condicionado. Y a su vez, g de x sub 0 e y sub 0 tiene que dar 0. O sea, la función g evaluada en x sub 0 y sub 0, donde está el máximo o mínimo condicionado, tiene que dar 0. O sea, se tienen que cumplir estas tres condiciones en el punto x sub 0 y sub 0, claro. L, acordémonos que es f menos lambda por g. ¿Mm? L es f menos lambda por g. Ahora, veamos la tercera ecuación, que es g de x sub 0 y sub 0 igual a 0, la condición. Bueno, a ver, vamos a poner esta condición de acá de otra forma. Supongamos que hacemos la derivada parcial de L respecto de lambda. Sabemos que L es f menos lambda por g. Entonces, vamos a hacer esto. Cuando hago la derivada parcial de f menos lambda por g respecto de lambda, sabemos que la derivada parcial mira dónde está posicionada la lambda. ¿Dónde está posicionada la variable lambda en la expresión f menos lambda por g? No le importa a la derivada parcial si las otras variables dependen de lambda. Esto es una gran diferencia con la derivada total, donde la derivada total de esta función respecto de lambda mira no solamente dónde está el lambda, sino también mira a ver si las otras variables también dependen de lambda. Esa es una gran diferencia que vengo arrastrando y que prometo y que prometí hacer un ejercicio teórico práctico de parcial donde me piden verificar que esta derivada parcial no es lo mismo que la derivada total, algo así. Ya lo tengo pensado, ya lo vamos a hacer como ejercicio teórico práctico de examen. No es lo mismo la derivada parcial que la total. La parcial mira dónde está la variable lambda. No le importa si las demás variables dependen de lambda. No le importa. Y acá la variable lambda está acá. Entonces, si yo hago la derivada parcial de esto respecto de lambda, distribuyo la derivada de la suma de las derivadas, como en análisis 1, me va a quedar la derivada de f respecto de lambda menos la derivada de lambda por g respecto de lambda. Se supone que como estoy derivando respecto de lambda, y además f no contiene lambda, no tiene nada de lambda, esto vale 0. Y acá, cuidado, estoy derivando respecto de lambda, o sea, la g es constante. Tampoco g, que es esta, gxy, no tiene lambda, no contiene la variable lambda, entonces puede salir afuera la derivada. Entonces me quedas 0 menos g, la derivada de lambda respecto de lambda. La derivada de lambda respecto de lambda es 1, como derivada de x, la derivada de x respecto de x vale 1. Entonces me queda 1. Y esto es igual a 0. Bueno, y esto lo quiero igualar. Imaginemos, bueno, esto queda así. Más bien. Esto queda menos g, ¿no? Que es gxy. En realidad, gxy. Ahora, si yo igualo a 0, eso, o sea, lo igualo a 0 significa que reemplazo la x por x sub 0 y la y por y sub 0, o sea, lo evalúo en x sub 0 y sub 0 donde está el extremo condicionado. Esto me va a dar 0. Lo evalúo en g de x sub 0 y sub 0, eso me da 0. ¿Qué es la condición? Esta que está acá. Es exactamente igual. O sea que si yo hago la derivada de parcial de L respecto de lambda y la evalúo en x sub 0 y sub 0, la evalúo en x sub 0 y sub 0, esa derivada, ¿no?
Vamos a hacer lugar. Evalúo todas las derivadas respecto de x sub 0 y sub 0. Bueno, esto me quedó menos g de x sub 0 y sub 0. Y eso tiene que dar 0. Porque justamente se debe cumplir la condición. Entonces, con este cálculo yo quiero mostrar que esta condición gx sub 0 y sub 0 se puede reemplazar por esta expresión. La derivada parcial de L respecto de lambda en x sub 0 y sub 0. Entonces, voy a reemplazar esto por esta derivada parcial respecto de lambda evaluado en x sub 0 y sub 0. Bueno, ahí está el cálculo. Ahora sí lo voy a borrar. Entonces, vamos ahora a definir la derivada parcial de L respecto de x en x sub 0 y sub 0, la derivada parcial de L respecto de y en x sub 0 y sub 0, y la derivada parcial de L respecto de lambda respecto de x sub 0 y sub 0 también vale 0. Bueno, esas tres derivadas tienen que ser iguales a 0 en el punto que va a ser supuestamente el extremo condicionado. Supuestamente no, va a ser el extremo condicionado, pero no sé si va a ser máximo y mínimo, para eso hay que hablar de la condición suficiente. Bueno. Entonces, vamos a poner esto así. La derivada de L respecto de x en x sub 0 y sub 0 debe dar 0. La derivada de la función L respecto de y en x sub 0 y sub 0 tiene que dar 0. Y la derivada parcial de L respecto de lambda en x sub 0 y sub 0 tiene que dar 0. Y esto es el sistema de ecuaciones que me permite a futuro definir el punto crítico. Bueno, sería, claro, el punto crítico que va a ser el futuro punto extremo condicionado máximo o mínimo. Si es que lo hay, claro, siempre si es que lo hay. Porque por eso tengo que hablar de, y además saber si es extremo condicionado máximo o mínimo a través de la condición suficiente. Porque por ahí no hay extremo. Ya lo vamos a ver. Por eso tengo que hablar de la condición suficiente y como ya pasaron 30 minutos me voy al próximo video. Y ahora sí, señores, vamos a hablar de la condición suficiente porque esta es la condición necesaria. Necesaria porque la necesito, pero no la necesito para encontrarme con los extremos condicionados si es que los hay. Pero no alcanza con esta condición necesaria para definir si hay un máximo o mínimo. Y como no alcanza, significa que no es suficiente esta condición. Necesito realmente una condición que me dé suficiencia, que me dé respaldo, que me asegure, que sea suficiente, eso significa. Si hay un extremo condicionado máximo, o si hay un extremo condicionado mínimo, o si no hay nada. O sea, no hay ninguna de las dos cosas. Ni máximo ni mínimo, eso es lo que quiero decir. Y bueno, vamos a hablar de esa condición de suficiente que me asegura, en el caso de que exista extremo condicionado, y en el peor de los casos no existe extremo condicionado ahí. Podría existir punto de ensilladura, no sé. Habría que utilizar otro criterio o definiciones. Pero por lo general, este teorema de los multiplicadores de Lagrange a la hora de hacer ejercicio, por lo general no falla. En realidad ningún teorema falla. Lo que quiero decir que me voy a topar con un extremo condicionado, o máximo o mínimo, y eso me va a dar la condición suficiente, ¿no? Me va a asegurar la condición suficiente de la existencia de un máximo o mínimo condicionado. No quiero decir que falle el teorema, ningún teorema puede fallar, porque si no, esto es una cosa de loco, porque la matemática es una ciencia formal. Lo que quiero decir es que el criterio no va a decidir, eso es lo que quiero decir. Vamos a ver con la condición suficiente cuándo el criterio no decide, cuándo el criterio no me asegura la existencia de un máximo o un mínimo condicionado. Pero los teoremas nunca fallan. Bueno, me voy. 30 minutos. Nos vemos al próximo video y vamos a hablar de la condición suficiente que nos asegura la existencia de extremos condicionados.
Así que no se vayan de ahí, que ahora viene lo peor o lo mejor. Chau, chau.